al Evangelio de Juan, si me queréis acompañar al capítulo 1, vamos a leer ahí unos versículos. Capítulo 1 y versículo 14. Está hablando aquí el apóstol Juan acerca de Jesús. Está hablando de Jesús, de la persona de Jesús, y dice, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús. Dice, aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lo vimos lleno de gracia y de verdad. Juan, está hablando de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, está hablando otra vez de Jesús, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a esta mañana a mirar este pasaje y a centrarnos en una palabra que aparece aquí repetidamente, ¿no? Y esta palabra es, ¿cuál? Gracia. Gracia. Si tratásemos de traducir esta palabra es un poco difícil, ¿no? La gracia normalmente es un favor inmerecido. Eso es la gracia, ¿no? O sea, a ti te dan algo de gracia, es algo que te dan sin que tú lo merezcas. Cuando llega tu cumpleaños, te regalan algo, ¿verdad? Te lo regalan de gracia. No es que te lo merezcas, pero como es tu cumpleaños, ¿verdad? Entonces te lo dan. Eso es gracia. Los regalos de gracia solo se pueden hacer dos cosas. O los coges o los dejas. No hay mucho más, ¿no? Cuando alguien te viene y te regala a tu esposo, a tu esposa, a tu hermana, tal, toma, te quiero regalar esta colonia. Tú puedes decir gracias o puedes decir no, que no la quiero. Ese olor no me va mucho. Así que eso es la gracia en sentido general. Un favor inmerecido. Pero claro, cuando vamos a la Biblia, la palabra gracia tiene otra dimensión, ¿verdad? Una dimensión muy, muy grande, muy profunda que realmente no llegamos a entender en su plenitud. Algo captamos, algo vemos, pero no en su total comprensión, que entiendo yo. Entonces está aquí hablando Juan, el Evangelio de Juan, sabéis que hay 4 evangelios. El Evangelio de Juan es el más espiritual, es el más profundo, los demás todos narran la vida de Jesús, pero si quieres entender la profundidad de quién fue Jesús y de quién es, tienes que leer Juan, porque Juan captó toda la esencia de Cristo, ¿no? La captó en su profundidad. Por eso dice aquí que en el versículo 16, porque de su plenitud, está hablando de Jesús, de él tomamos todos gracia sobre gracia. Es decir, si te imaginas un regalo, es un regalo sobre otro regalo, sobre otro regalo, sobre otro regalo, y se van amontonando los regalos. Eso es gracia sobre gracia. ¿Lo entiendes, no? Claro, uno dice, pero ¿cómo puede ser esto, no? Claro, porque Cristo, en Él está todo lo que nosotros necesitamos. Y nosotros tomamos de Él y se nos van acumulando. David decía, nuevas son cada día tus misericordias, ¿verdad? Decía el rey David. ¿Por qué? Porque las misericordias de ayer se suman a las de hoy y las de mañana se sumarán a las de hoy. Nosotros los cristianos estamos en la gracia de Dios, estamos recibiendo gracia sobre gracia. Es decir, es como la vida. La vida es el mayor don que Dios puede dar al ser humano, ¿no? Se dice que el don más grande es la vida y después es la libertad. Pero sin vida, ni nada. Tú puedes ser el hombre más libre del mundo, pero si te mueres, ¿de qué te vale la libertad? Tú puedes ser el hombre más rico del mundo, pero si te mueres, otros disfrutarán de tus riquezas. ¿Me entiendes, no? Lo más importante, el don de la vida. Y el don de la vida, fíjate que se renueva cada día. ¿O qué? Te levantas por la mañana y lo primero que haces es respirar, ¿a qué sí? Por si acaso.
así te vas a morir. Y tu corazón late, late. Aun cuando te duermes, sigue latiendo. No se para. Eso es el don de la vida, eso es gracia sobre gracia. En ese sentido, ¿verdad? Dios te está dando el don de la vida constantemente. Eso en el plano natural. Solamente estoy hablando del plano natural, ¿eh? El aire que respiramos, eso es de pura gracia. ¿Tú acaso compras el aire que respiras? ¿A que no? Ahora los gobiernos compran el CO2, ¿sabías? Que los gobiernos compran la contaminación. ¿Habéis oído hablar de esto? Que compran el CO2. Bueno, cada gobierno tiene un cupo de contaminación. Entonces, lo que hacen los gobiernos es compran. Yo puedo contaminar tanto, entonces compran lo contaminado. Y nosotros recibimos el aire puro de pura gracia del Señor. Así que la gracia, como veis, antes de Jesús, antes de todo, ya Dios está manifestando su gracia al ser humano. Pero vamos un poco aquí al texto este, ¿no? A donde os quiero llevar yo. Verso 17. Fíjate lo que dice aquí, ¿eh? Interesante. Porque la ley, por medio de Moisés, fue dada. Se dice que la revelación de Dios al ser humano es progresiva. ¿Habéis escuchado alguna vez esto? Quiere decir que cuando Dios habla a Abraham hace miles de años hacia atrás, lo que Abraham sabe de Dios es esto, un poco. Y lo que Dios va hablando con David, el rey David, y con todos los profetas, Dios se va manifestando en la historia, poco a poco. Dios no se revela. Bueno, el que sí tenía una revelación era Adán. Adán y Eva sí que sabían de Dios, porque estaban con él en el huerto todos los días. Pero una vez que pecaron y nos tuvimos que alejar de Dios, por causa del pecado ya todo se trastornó. Entonces, Dios tuvo otra vez que empezar a revelarse al ser humano. Y entonces dice la Biblia vemos la Biblia que es progresiva. Cuando llegamos a Moisés, ¿qué le da a Dios? La ley, las leyes. Y dices tú, ¿qué cosa, no? Claro, porque en las leyes Dios se está revelando. A veces pensamos que Dios es una especie de espíritu, ¿verdad? Sin alma, que gobierna el cosmos, ¿verdad? Está ahí en su trono, pero ni siente ni padece. Pues nos equivocamos. Dios siente, padece, piensa. Dios tiene su personalidad, no sé si lo sabéis. Se ofende, se alegra. Lo ves en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí vemos cuando Dios se enfadaba con Israel, pero cómo Dios mostraba la misericordia. Yo siempre he meditado mucho en esto, ¿no? Cuando dice en Génesis que el ser humano fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Has pensado alguna vez en eso? De los animales no dice eso, ni de las plantas. Solo dice de nosotros, del ser humano. Dice, fue hecho a imagen de Dios. ¿Y por qué somos a imagen? ¿En qué somos imagen de Dios? En lo físico no, lógicamente, porque Dios no es como nosotros. Tenemos que ser en lo espiritual, imagen de Dios. Así que nosotros reflejamos algo de lo que Dios es. Tú piensas, ¿a que sí? Piensas, estás pensando ahora mismo. Tú sientes, estás sintiendo ahora mismo algo, ¿no? Bueno o malo, lo que sea. Tú tienes voluntad. Tú decides, ¿a que sí? Has decidido venir esta mañana a la iglesia, pero te puedes haber quedado en casa. ¿Qué te trajo aquí? ¿Tu voluntad o no? Es tu voluntad. Así que sientes, piensas, decides. Dios también piensa, siente y decide. Solamente que en una dimensión estratosférica, porque cuando Dios decide algo, ya puedes tener cuidado, que no decida mal por ti. Así que somos en esa imagen de Dios, ¿no? Cuando vino Jesús eso se vio muy fácil, se vio muy bien, ¿no? Porque dice Jesús que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Decía siempre a la gente, ¿no? ¿Queréis conocer a Dios? Conocerme a mí. Yo soy el Dios encarnado. Y en Jesús se ve muy bien esto del temperamento, cómo Jesús pensaba, cómo Jesús sentía, cómo Jesús veía las cosas. Entonces, cuando Dios habla con Moisés, le da la ley. Y cuando le da la ley, lo que le está dando a Moisés le está diciendo cómo es que yo pienso. ¿O no? A ver, le dice, los 10 mandamientos, ahí los tienes. No matarás, no robarás. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Le está diciendo a Moisés que para mí, matar
Está mal, ¿o no? Cuando le dicen no robarás, ¿qué le está diciendo? Para mí, robar está mal. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le está diciendo? Que para mí, si tú faltas al respeto a tu madre y a tu padre, estás haciendo mal. Está revelando su cualidad moral. Lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque daros cuenta que en aquel tiempo había otras naciones, otras culturas, infinidad de religiones, infinidad de dioses, y cada uno tenía su código moral. ¿O no? Claro, como pasa hoy en día, es que lo mismo. En tiempos de Jesús había idolatría, mucha, había algunos grupos que incluso sacrificaban niños, sacrificaban sus propios hijos a los dioses. Claro, ¿eso estaba bien o está mal? Para ellos estaba bien, ¿no? ¿O qué? Para el que lo hacía estaba bien. Pero ahora dice Dios, cuidado, cuidado, que tú no puedes matar niños. Así que cuando Dios le da a Moisés la ley, lo que le está dando es su código moral. Le está mostrando a Moisés lo que Dios entiende que está correcto y lo que está incorrecto. Y eso ha sucedido a lo largo de toda la historia. Todas las culturas tienen esto, todas las naciones tienen su código penal, ¿verdad? De una manera o de otra, sus leyes. Así que la ley, dice aquí Dios, a Moisés le dio la ley. A uno piensa en 10 mandamientos, ¿verdad? Pero siempre os he dicho que eran 625. No sé si lo sabías. No, 10 eran los primeros, pero luego hay que leerse todo el Levítico. Había mandamientos. ¿Qué hacías cuando tu buey corneaba a otro buey? O sea, estaba legislado. ¿Qué hacías cuando querías divorciarte de una mujer? O de un varón? ¿Cómo se regulaba eso? Estaba todo regulado. Cuando ibas a sacrificar un cordero, no podías llevar cualquier corderito, tenías que llevar un cordero de un año sin mancha, y no se podía sacrificar, y cualquiera no podía sacrificar. Todo eso estaba regulado, está en el Levítico. Y los que la han contado, yo no lo he contado, los que la han contado son 625. O sea, imaginaros lo escrupuloso que había que ser con cada cosa. Bueno, hoy también tenemos, yo siempre digo, 625, pues léete el Código Penal español. Madre mía. Te hablo del Código Penal, no me meto en el Código Civil. Ni el Código de Circulación para llevar el coche, ¿no? Tienes ahí que te tienes que aprender, ¿a que sí? Cientos de normas. Frena aquí, ceda el paso aquí, el peatón, no sé qué, y te hacen un examen y todo. Así que 625 tampoco me parecen tantos para gobernar una nación. Pero lo que hay detrás, como digo, es la mente de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice que la ley es espiritual. Y es verdad, la ley de Dios, la ley que está en el Antiguo Testamento, es espiritual, no es carnal, es espiritual, porque trata de dar lo que debería ser el judío ideal, ¿no? Eso es lo que trata de dar la ley. El judío que quisiese honrar a Dios tendría que cumplir esos mandamientos. Tendría que, pues eso, no matar, no robar y luego ser escrupuloso con un montón de cositas. Así que la ley entonces revela la mente de Dios en cuanto a la parte moral, ¿no? En cuanto a las normas, leyes morales. Ahora fíjate lo que dice el versículo. Pero, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No dice, y la gracia y la verdad vinieron. Dice, pero. No y, sino pero. ¿Qué dice este pero? Esta palabrita aquí. Está hablando de un cambio cualitativo. No es que Dios añadió una cosa más a lo que ya había dicho a los judíos, sino que ahora le da un sentido profundo, espiritual a todo. ¿Comprendes? No sé si lo estás entendiendo este concepto, ¿no? Por eso no dice y, no es que añadió una cosa más. Tenéis 625 leyes y ahora asumo otras 328, ¿no? No dice eso. Por eso Jesús, cuando le decían, mucha gente le decía, bueno, Jesús,
¿Y qué tenemos que hacer para ir al cielo? ¿No? Mucha gente se le acercaba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Te acuerdas de aquel rico, aquel joven que era rico? ¿Qué tengo que hacer, Jesús? Y Jesús que le dice, bueno, ya tienes, la ley de Moisés tienes. No robarás, no matarás. Y dice el chaval, no, todo lo cumplo. Joder, qué bueno eres tú, ¿no? No se cortó un pelo. O sea, ¿cumplen los 625 mandamientos? Sí, yo todo lo cumplo todo. Eso es lo de Moisés, todo. Y entonces Jesús dice que le amó, le miró y dijo, mira, pues te falta una cosa. ¿Cuánto tienes en el banco? No, pues tengo 1.000.000 de euros, tengo unos terrenos, tengo 3 palacios. Vale, vende todo. Véndelo todo. Todo. Y el 1.000.000 de euros, repártelo entre todos los pobres de Israel. Y después, ¿ves estos 12 que están aquí conmigo? Pues únete a la caravana. Súmate. Sígueme. ¿Y qué dice que dijo el joven? Se fue triste. Pero no lo cumplías todo. Sí. Entonces, ¿pero no quieres ir al cielo? Sí. Entonces, es que me gusta mucho el dinero. Es que me gustan mucho los palacios que tengo. Es que ¿cómo lo voy a dar todo? No. ¿Entiendes la dimensión? Por eso dice aquí, pero, no dice y, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La gracia, desde este punto de vista, es un don, claro, inmerecido en la forma de la salvación. O sea, por eso siempre decimos que no podemos hacer nada para merecer la salvación en Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, no importa quién seas. Necesitas el perdón, ¿verdad? Pero ese perdón es gratuito. Es un perdón que no te puedes ganar. Es un perdón que no puedes comprar. Hay una escena muy bonita, ¿no? Cuando ya los apóstoles llegan a Samaria, ya Jesús había muerto y todo, y empiezan a predicar y la gente se empieza a convertir. Y había en Samaria un mago, un brujo, que se llamaba Simón, que cuando ve a los apóstoles hacer los milagros que hacían, ¿verdad? Y cómo la gente se sanaba, ¿qué dice? ¿Qué les dice? Oye, yo quiero también ese poder. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tengo que dar para que me deis ese poder? ¿Qué le dice Pedro? Tu dinero se pudra contigo. ¿Pretendes acaso comprar a Dios? No le dice eso al brujo. Eso es la gracia. La gracia es que el Señor te ofrece el perdón, la salvación, la vida eterna, y tú no puedes hacer nada para comprar eso. Solo humillar tu corazón y recibirlo. ¿Entiendes? Eso es. Por eso dice aquí Juan que la gracia la trajo Jesús. La ley no decía eso, ¿eh? La ley de Moisés decía, no, cumple, tú quieres bendición. ¿Quieres la bendición? Sí, pues aquí están las 625 normas, cúmplelas. Y ahora llega Jesús y dice, no he venido a condenar al mundo. ¿Por qué dice Jesús que no he venido a condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. Cualquier persona que no tiene a Cristo ya está condenado. Si se muere, al cielo no va a ir, te lo aseguro. Dice, sino que he venido a salvar lo que se había perdido. Así que la gracia de Dios, esto es muy importante que lo entendamos. Nada podemos hacer, nada podemos sumar, porque dice que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pero una vez que ya te has convertido, una vez que ya has entendido esto, una vez que has recibido el perdón, esta gracia sigue en tu vida, no lo olvides. Tenemos que seguir viviendo bajo la gracia de Dios. Pablo predicó en Galacia, se convirtieron los Gálatas y recibieron a Cristo y todo eso. Pero llegó un momento, un momento de la vida de la Iglesia, en que se fueron de la gracia y empezaron a, en vez de confiar en Dios, en su amor, en su misericordia, empezaron a
se fueron otra vez a la ley, a justificarse por la ley de Moisés. Y llega un momento que Pablo le dice, de la gracia habéis caído, todos los que os justificáis por las obras de la ley. Es una palabra durísima, ¿eh? De la gracia habéis caído. O sea, habéis perdido la gracia de Dios. Estar en la gracia de Dios supone un ejercicio de humildad. Escucha, estar bajo la gracia de Dios no es fácil, porque somos tremendamente orgullosos e independientes. Todos. Y permanecer bajo la gracia supone un ejercicio de humildad diario. ¿Lo entiendes esto? Que dependas de la gracia de Dios, que dependas del favor de Dios continuamente. Esto no nos gusta. Nos gusta, ¿verdad?, nuestra independencia, nos gusta nuestra suficiencia. Así que, como veis, no es tan fácil, ¿eh?, esto de depender de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se va a manifestar en todas las facetas de tu vida, no solamente en el plano espiritual. En el plano espiritual, claro, la gracia la recibimos en el perdón, en la misericordia, pero la gracia de Dios quiere llegar a todas las áreas de tu vida. Eso es lo maravilloso del Evangelio, ¿no? Que no es, como digo muchas veces, no es un pasaporte al cielo solamente, es una vida que tú puedes vivir. El Evangelio es para que tú lo vivas en el día a día. Y esto de la gracia es una de las cosas, como digo, más difíciles de vivir. Para nosotros es más fácil vivir bajo una ley que bajo la gracia. ¿A que sí? Es más fácil que te digan qué es lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Esto sí, esto no, como el niño es pequeño, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, y aquí estoy tranquilo. A vivir confiado en Dios, totalmente. ¿A que sí? Es mucho más fácil. ¿Qué está bien, qué está mal? Esto lo hago, esto no lo hago, ¿no? Y así nos podemos convertir en religiosos. Bueno, pues voy el domingo al culto, ya he cumplido con Dios, ¿no? Hasta el domingo que viene. Y a ti ya está contento conmigo. Y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves me olvido del Señor. No sé ni dónde está. Ah, el domingo sí, ¿eh? Porque estoy bajo la ley del culto del domingo. No estoy bajo la ley de Moisés, pero estoy bajo otra ley, me hago otra ley. Los evangélicos también tenemos leyes de estas, ¿eh? ¿A que sí? Hacemos también nuestras, esto sí, esto no, ¿verdad? Hay que ir tal, hay que hacer esto, esta cosita, esta otra cosita. Y si hacemos estas 4 cositas, ya Dios está contento, ¿no? Ya lo demás puedo vivir lo que me apetezca. Pero vivir bajo la gracia es, como digo, otra cuestión. Vivir bajo la gracia es traer, ¿cómo decir?, todo bajo el Señor. Y esto es complicado, ¿no? Reconocer que mis logros espirituales, mi madurez, no es fruto de mi trabajo, sino es fruto de la gracia de Dios en mí. ¿Entiendes esto? Te lo voy a repetir. Vivir bajo la gracia es reconocer conscientemente que mis logros, los que sean, espirituales, emocionales, laborales, todo, no es fruto de mi esfuerzo solamente, sino que es producto de que la gracia de Dios está en mi vida. Y esto nos cuesta, ¿eh? Tendemos es que esto, ¿verdad? Pasa hasta en el ministerio, ¿eh? Hasta en el ministerio estoy hablando, no solamente en el plano natural. Pastores, gente, ministros que piensan que es por sí mismo que están ahí, que Dios los puso ahí porque era el más guapo de la iglesia. Que piensan que están ahí porque Dios los eligió a ellos porque eran especiales. ¿Qué va? No te equivoques. Aquí nadie está porque es especial. Aquí todos estamos por la pura gracia de Dios. Y nunca mejor dicho. Porque si se nos hubiese que evaluar, no daríamos la talla. Eso es lo que pasa. Como dice en el Antiguo Testamento, he echado la plomada. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Dice Israel. He puesto la plomada y el muro está doblado. Antes, ahora tenemos los niveles. A mí me encanta porque a mí me gusta que todo esté nivelado. Pero antiguamente no había niveles. Se echaba la plomada. Era un plomo con una cuerda. Entonces ponías el
la cuerda aquí, el plomo caía, y eso es la perfecta, ¿no? Y entonces sobre esa cuerda tú ibas poniendo los ladrillos. Claro, un listo decía, va, yo sin plomada. Yo a ojo voy poniendo los ladrillos, ¿no? Entonces empezaban a colocar los ladrillos a ojo. Y claro, luego venía el maestro albañil, que vamos a echar la plomada. Hoy vamos a poner aquí la cuerda. Oye, Absalón, que esto hace así. No hace así, hace así. ¿Cómo es que esta pared está así? No da la plomada. Y Israel, Dios le dice a Israel, he puesto la plomada y no vais derechos, vais un poco torcidos. Es muy bueno esto, aprender a reconocer al Señor, por eso dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Eso es gracia, eso es entender la gracia de Dios. Entender la gracia de Dios es reconocer que por mí mismo no puedo, no llego, no me da y necesito de ti. Eso es gracia sobre gracia. Es poner un ladrillo sobre otro del mismo material. Jesús dijo, de gracia recibisteis, ¿te acuerdas? Dad de gracia. Utilizamos este versículo para decir que tenemos que, ¿verdad?, servir al Señor de gracia y dar a otros por amor. Esa es la segunda parte, pero escucha la primera. De gracia recibisteis. Tiene dos partes el versículo, ¿no? Es decir, se os dio gratis. Dad gratis. ¿Entiendes esto? Se os dio gratis. Dad gratuitamente. Cuando Pedro y Juan salen en ese famoso pasaje que hay, que están de camino al templo y creo que es un ciego, no sé si es un ciego o un cojo, que les extiende la mano, ¿verdad?, para que les ayude, no, les extiende para que le dé una limosna. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y se pone en pie. ¿Te acuerdas? De gracia recibisteis. Dad de gracia. Pero luego la gente se arremolina y quieren darles a Pedro y a Juan un honor, ¿verdad? Como que son alguien especial, como que estos son unos super ungidos, como que estos son unos super espirituales, estos deben ser los más guapos de la iglesia, estos deben ser los mejores, por eso han dicho levántate y anda. Y empiezan a darles admiración, etc. ¿Y qué dicen ellos? ¿Te acuerdas qué dicen? Os estáis equivocando. Este hombre está de pie no porque Pedro y yo seamos especiales, sino por la gracia de Cristo que ha sido derramada en él. ¿Entiendes? ¿Entiendes cómo lo entendieron ellos? Eso es lo que quiero que veas. Pedro y Juan lo entendieron perfectamente. Te estoy diciendo en el nombre de Jesús, levántate, pero es la gracia que está en mí. No es que sea yo nada. Yo no tengo ningún poder en mí mismo para que tú te pongas en pie. Es la gracia de Dios obrando. Y si queremos alcanzar a otros con la gracia de Dios, primero la gracia de Dios tiene que estar en nosotros. Amén. Si no tengo yo, ¿qué voy a dar? Si la gracia de Dios no está trabajando en mi corazón, ¿cómo voy a hablar yo a otros de la gracia de Dios? ¿Cómo voy a decir, mira, escucha, hay gracia sobre tu vida, puede haber gracia sobre tu vida, hay perdón para ti, hay restauración, Dios tiene buenas cosas para ti, hay mucha bendición para ti, si te agarras y te aferras a esta gracia. Es difícil mantenerse, como digo, es difícil. Es difícil alcanzarla y luego también es difícil mantenerse. Por eso Pablo les dice, de la gracia habéis caído. Habían empezado bien, dice a los Gálatas, empezasteis bien el camino, confiando en el Señor, descansando en el Señor, trayendo vuestras cosas al Señor,
haciendo, ¿verdad?, esperando que su gracia pero os habéis apartado. Habéis empezado a caminar en otros caminos, habéis empezado a confiar en vosotros mismos, habéis empezado a cumplir, habéis cogido toda la ley de Moisés, intentáis aplicarla en la vida, intentáis justificaros con eso. Os estáis equivocando. Y lo está diciendo Pablo, fariseo de fariseos, cumplidor de la ley de Moisés hasta el último punto. Y él escribe eso, ¿no? Dice, yo también antes confiaba en la ley, yo también antes confiaba en mí mismo, pero llegó un momento que iba camino de Damasco, caí del caballo y ahí entendí que aquí no hay nada en qué confiar. No hay nadie ni nada en qué confiar más que en Jesús. Amén. Confiar en la gracia es también reconocer, como digo, que los talentos, los dones, vienen de Él. Nunca te olvides de esto. Todos los dones que el Señor te haya dado, que tengas para servirle, vienen de Él. Nunca te olvides de esto. Nunca te dejes halagar por algo que no es tuyo. ¿Entiendes? Escucha esto. Nunca te dejes halagar por algo que no es tuyo. Cuando alguien te halaga en tu ministerio, ¡ay, qué bien tocas, Luis, la batería! ¡Qué bonito, qué bonito! Luis dirá, no, esto no es mío, esto es que el Señor me lo dio. Yo solo toco por la gracia de Dios. ¿Sabes lo que estás haciendo ahí? Dando la gloria al Señor. Y te estás quitando un problema de encima. Porque el diablo se aprovecha de nuestra vanidad. Se aprovecha de nuestra vanidad y de nuestro orgullo. Por eso tenemos que aprender a humillar esto. Cuando alguien te venga a alabar por algo, dice, no, mira, gloria a Dios. ¡Ay, qué bien predicaste! Sí, prediqué bien. ¿Te bendijo? Sí, pues gloria a Dios. Yo solo di lo que he recibido del Señor. Cuando alguien dice, es que tú eres esos dones que Dios te dio tan buenos, tan bajos. Sí. ¿Te gustan? Sí. Joder, qué maravilloso. Tal gloria al Señor. Esto es algo que Dios me ha dado a mí. Y siempre pensamos que la gente que tiene algún don en la iglesia, o un ministerio, lo que sea, es porque se lo merece, ¿verdad? Siempre tenemos a pensar eso. El Señor se lo ha dado porque se lo merece. Pues no es porque se lo merece. Es porque Él quiere. Es porque Él quiere. Porque Él se ha placido en dártelo. No es que te lo merezcas. A Israel, ¿cuántas veces le decía Dios a Israel? No os merecéis nada. No os merecéis nada. Incluso Moisés, cuando Moisés se ponía a clamar, perdónalos, perdónalos, ¿no? Y Dios decía, quítate, Moisés, quítate, que estos los liquido, no merecen nada, son una cuadrilla de desagradecidos, son los murmuradores, les he sacado de la esclavitud, han atravesado el Mar Rojo, han pasado, han visto milagros, los he librado de los egipcios que casi nos matan a todos, y no hacen más que murmurar, quítate, quita, Moisés, que yo te levanto otro pueblo. Y Moisés, ¿qué hacía? Se arrodillaba y Dios, perdónanos. ¿No hacía eso? ¿Eso qué es? Gracia. Así que no hay nada que merezcamos, más que lo que recibimos. Y tenemos que tener, creo yo, y aprender a vivir en nuestra vida así, ¿no? Siempre agradecidos, dando de lo que el Señor nos da. Y también aprender a dar de lo que Dios nos da. ¿Qué dones tienes? Pues úsalos. ¿Qué talentos tienes? Pues úsalos. ¿Qué oportunidades tienes de bendecir a otros? Úsalas. Estás dando de lo que Dios te ha dado. Eso es, de gracia recibisteis, dar de gracia. Y contra más gracia das, más gracia vas a recibir. Donde estés, da igual, el sitio que estés, el sitio que trabajes, no importa. Siempre hay oportunidad de mostrar la gracia de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.
a humillar nuestros corazones. Al contrito y humillado, dice la palabra, no despreciarás tú, ¿no? No hay cosa que Dios más busque que corazones humildes, humillados en su presencia. Siempre va a haber gracia sobre nosotros. Escucha, siempre va a haber gracia. Padre del cielo, te damos muchas gracias en esta mañana por esta maravillosa oportunidad que nos has dado de venir a tu casa. Hemos podido alabarte a través de las canciones, de la adoración, de la alabanza. Gracias. Gracias también por este sitio que tenemos para reunirnos. También es por pura gracia que lo tenemos, Dios. Son tus milagros, es tu misericordia, tu bondad. Y queremos, Dios, vivir en esa bondad día tras día. Queremos crecer en la gracia, queremos recibir más y más gracia en nosotros. Y queremos aprender también a humillar nuestros corazones en tu presencia, reconociendo que todo viene de ti. Todo viene de ti. Desde el primer aliento de la vida, Señor, hasta la última de las bendiciones materiales, espirituales que tú nos das, todo viene de ti. Señor, queremos tomar una profunda conciencia de esto, Padre, para no equivocarnos y para no robarte la gloria que solo tú mereces. Porque a ti te agrada, Dios, que vivamos humillados en tu presencia, reconociendo tu amor, tu misericordia, reconociendo que nada somos, que nada merecemos. Aleluya, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Maestro. Te alabamos, te adoramos. Estoy orando también por mis hermanos aquí en esta mañana para que tú bendigas sus vidas grandemente, cada uno en su necesidad. El que está atravesando un momento difícil, que tú en esta mañana lo consueles, lo fortalezcas. Señor, también estamos orando por Clarisa, que está enfermita ahí en la casa, que en el nombre de Jesús reprendemos toda esta enfermedad, reprendemos, Señor, toda esta alergia dura que la ataca de vez en cuando y oramos por una sanidad completa para su cuerpo. Señor, que tú restaures completamente el cuerpo de Clarisa, que te lleves esa alergia para siempre en el nombre de Jesús. Estamos poniéndonos de acuerdo como iglesia para orar a favor de ella. Estamos orando también por los hermanos que están buscando trabajo, necesitando en lo material también que tú guíes, que abras esa puerta de bendición, puerta de buenos trabajos, Señor, que puedan permitirles venir a la iglesia, Señor, a buscarte. Ve guiando tú en esta semana. Jesús, queremos gracia sobre gracia en nuestras vidas y que tu gracia toque cada área, Señor, de nuestras vidas, toda área, sea en lo laboral, en lo espiritual, en lo familiar, en toda área, Dios. Queremos ver tu gracia en nosotros. Gracias también oramos por nuestros hermanos que están viajando, por Yesune, Señor, allí en Cuba, que también la bendigas, que sea un tiempo también para ella de descanso, de buscarte a ti, en Tina también, que la bendigas en Rumanía, Padre, ayúdala a Dios, pueda tener un buen tiempo con su madre. Nos acordamos de todos ellos. Y Señor, cuídanos, guárdanos en la semana que está a punto de comenzar, Señor, y que tu gracia sobreabunde en nosotros más y más cada día. Amén y amén.